¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Pulso Parlamentario, como siempre a través de Congreso Televisión. De inmediato vamos a transmitirles una entrevista que sostuvimos con el congresista Jorge del Castillo y en la que nos habla un poco acerca de lo que ha sido el trabajo hasta el momento de la comisión que él preside, Comisión de Defensa Nacional, y por supuesto las tareas a desarrollar en los próximos meses, las tareas pendientes en este importante grupo de trabajo aquí en el Parlamento Nacional. También nos habla acerca de la realidad nacional y también la realidad internacional, básicamente sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela y con todos los venezolanos. También hace hincapié en la necesidad imperiosa que como país necesitamos un sistema de protección ante los ataques cibernéticos, los ataques informáticos, ataques en la red. Esto y mucho más en esta entrevista que hemos, reitero, sostenido largo y tendido con el congresista Jorge del Castillo, y de inmediato vamos a propalar a través de Pulso Parlamentario y por Congreso Televisión. Aquí la tienen. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Congreso Televisión. Estamos en aparente receso, aunque hay muchas comisiones y por supuesto congresistas que vienen trabajando en diversas comisiones y grupos de trabajo. ¿Qué es lo que se ha quedado en el tintero? ¿Qué es lo que viene dentro del próximo periodo de trabajo aquí en el Congreso de la República? Sí, en primer lugar le quiero decir que lo que no hay este mes es sesiones plenarias, pero muchos parlamentarios seguimos trabajando. Por ejemplo, los miembros de la célula parlamentaria PRISTA venimos todos los días. Usted me ve todos los días en el Congreso. Y no de visita médico, sino horas trabajando. Porque seguimos avanzando nuestra agenda legislativa de cara a tener listos los proyectos en marzo, cuando empiece la legislatura, y que puedan entrar y procesarse rápido. Yo lo que pienso es que al Congreso se le ha presentado una nueva oportunidad de poder reestructurar su planteamiento político. Al haber este recambio o reequilibrio de fuerzas políticas, eso hay que verlo como una ocasión de poder conciliar puntos de vista, pero no alrededor de una distribución de presidencia de comisiones, eso es secundario. Lo importante es cómo creamos una agenda legislativa nacional unitaria, para llamarla de alguna manera. Creo que daríamos un gran ejemplo, además sobre la base de 4 o 5 temas, más no. Creo que debemos empezar por ahí. Más allá de los proyectos sueltos, que los hay y muy valiosos, a los cuales debería también dársele. Una cosa es una agenda legislativa nacional y otra cosa son la lista de proyectos que pueden ir saliendo y que ya han sido, digamos, dictaminados y que son importantes. Nosotros tenemos varios de esos, ¿no? Pero me gustaría verlos engarzados en una agenda nacional. Nos digan, fíjate, esta es la visión del Perú que queremos, esto es lo que el Congreso quiere hacer en materia económica, en materia productiva, en materia de salud, en materia de educación, etcétera, y hacia ahí nos vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo que no existe. Y es una gran ocasión, repito, de que en esta segunda mitad del Congreso de la República podamos tener un planteamiento ordenado de esa naturaleza. Ahora, esto sería ideal engancharlo con una agenda del gobierno, que tampoco la tiene. Ese es el drama, no la tiene ni el legislativo ni el ejecutivo. El ejecutivo viene resolviendo en función del día a día, lo que se presenta. Pero yo no le veo una hoja de ruta clara, no le veo objetivos nacionales definidos, resuelve según las encuestas. Yo creo que tenemos que ponernos en un nivel de Estado, todos, para poder alcanzar este propósito que le menciono. En cuanto a la Comisión de Defensa Nacional, importante, se han estado viendo temas realmente importantes para todos los peruanos. ¿Cuáles han quedado y cuáles vienen? ¿Cuáles son los más importantes para ver? Yo diría que recién, luego de la primera mitad de trabajo en la comisión, hoy estamos ya en condiciones de, conociendo mejor la realidad,
habiendo estado más cerca de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, creo que hay varios temas que son centrales. Y los tengo anotados acá en mi pizarra. Por ejemplo, fíjese, en cuanto a Fuerza Armada, estamos legislando sobre lo que se denominan los contratos offset. Contratos offset es una modalidad internacional especializada en contratación para equipamiento militar. ¿En qué consiste el asunto? La plata que se va a destinar, por ejemplo, a una obra civil, usted la destina al equipamiento militar, y el que le vende el equipamiento militar, el mismo monto lo invierte en la obra civil. O sea, usted saca 2 por 1 y él recupera su plata en el tiempo. Le pongo un ejemplo. Una autopista, supongamos, ¿no? En kilómetros, o un tren, ¿no? Que puede costar, yo qué sé, 500 millones. Usted equipa con 500 millones la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y ese consorcio que le está vendiendo invierte los 500 millones en el tren o en la autopista, ¿no? Y lo recupera con peaje, con venta de pasajes o lo que sea. Entonces, acá estamos legislando ese tema. Esto es una novedad, esto no existe en el Perú. Lo hemos tomado sin duda de otros países, lo hemos adaptado a nuestra realidad. Y aquí vemos que en nuestra Fuerza Armada existe gente que conoce muy bien el tema, ¿no? Por ejemplo, el comandante general de Marina, el almirante Fernando Sardán, realmente es un experto en la materia, ¿no? Y así el Ejército, la Fuerza Aérea, cada uno tiene su equipo. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Defensa en esta materia. Así es que eso podría ser un tema. Otro tema central estamos trabajando el tema de la ciberseguridad o la ciberdefensa. Aire, mar y tierra, esos son nuestros espacios tradicionales, pero ahora está el ciberespacio. ¿Dónde está el ciberespacio? En todas partes y en ninguna. Pero está, porque hoy día no hay cosa que no dependa de un sistema cibernético o informático. Su propio canal de televisión funciona a base de computadoras, ¿no es cierto? Todo funciona a base de un sistema tecnológico. Y ese sistema tecnológico, lamentablemente, es pasible de ser atacado, de ser hackeado, de ser, digamos, bloqueado, porque así es el mundo. El otro día yo vi cómo vienen los ataques de hackers de un lado al otro lado del mundo. Es una cosa impresionante. Entonces, el Perú tiene que tener un sistema de ciberseguridad nacional o seguridad digital nacional, a la vez que las Fuerzas Armadas tienen que tener el suyo, los bancos tienen que tener el suyo, los puertos, los aeropuertos, ¿no? Los sistemas de servicios básicos de la ciudad. Todo esto tiene que tener. Ayer tuvimos una reunión estupenda con el Colegio de Ingenieros, con varios rectores vinieron, decanos de la Facultad de Sistemas de las universidades del país, miembros de la sociedad civil, y la verdad estoy encantado de que esa es la 6ª reunión que ya tenemos con diversos sectores y estamos avanzando estupendamente en una ley. Nuestra próxima reunión es una cosa que no le conozco yo precedentes, por lo menos de materia legislativa en el Congreso. Para esa misma ley, que es luchar contra la ciberdelincuencia, contra todas formas de fraude, ¿no? O de ataque, o de pornografía, o de lo que fuere, vamos a hacer una audiencia pública con jóvenes universitarios, gente que está en el mundo, que conoce mucho mejor que nosotros el sistema. Y los vamos a escuchar, porque creo que la voz de ellos es importante en esa ley. Entonces, como usted ve, ahí tenemos, le menciono 2, para quedarme ahí nomás en el tema de defensa. En seguridad nacional, en seguridad interna, en orden público interno, con el Ministerio del Interior estamos trabajando la ley de protección policial. Queremos darle al policía una mejor y mayor capacidad de acción con su arma, cuando actúa dentro de la ley y el reglamento, ¿no? Eso me parece importantísimo. Estamos trabajando también cómo enganchamos mejor el Código Procesal Penal entre el Ministerio Público y la policía. A veces vemos, la policía actúa, lo sueltan a los 2 días. ¿Qué pasó? Es porque hay una serie de desinteligencias entre uno y otro nivel. Y estamos empezando a preparar también la ley de serenazgo. Aunque le parezca mentira, el serenazgo tiene más de 20 años en el Perú y no hay una ley, no tiene un marco legal.
Tuvimos conversar con varios alcaldes, inclusive lo he hecho con el alcalde de Lima, para preparar una ley de serenazgo, donde están claras las funciones. Y de paso nos permita enganchar Policía Nacional, serenazgo, policía particular. Y hacer una sola fuerza en determinado tipo de acciones, ¿no? Hablando, y bueno, en los últimos días hemos visto 2 y hasta 3 policías disparar contra delincuentes y ahora están afrontando, le están pasando realmente mal, porque algunos de ellos incluso están con prisión preventiva. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la República para poder revertir esto, que es un llamado a voces desde la población? Fíjese, el Código Penal en su artículo 20 señala que el policía que usa su arma de forma reglamentaria y en defensa propia y en defensa de la colectividad. Cuando un policía usa un arma está protegiendo a la sociedad. Dice que está exento de pena, pero lo pone en un marco de proporcionalidad. Entonces, yo me pregunto, ¿puede haber proporcionalidad entre la labor del policía que está actuando en función del Estado y un delincuente? De ninguna manera, ¿no? Yo creo que el policía debe estar por encima de eso. No puede presumirse que el policía está actuando de mala fe. Se le puede actuar de mala fe a alguno, no tengo ninguna duda. Puede haber excesos, un policía borracho mata a una persona, como también se ha visto un caso. Eso es otra cosa. Eso no es acción contra el delito, es él el que está cometiendo el delito. Pero estamos hablando del desarrollo normal de la función, con la norma reglamentaria, con el arma reglamentaria, cumpliendo los protocolos que tiene que cumplir. Pero también entendiendo que está en una situación de estrés, en la que él no es solo contra un delincuente, puede haber toda una banda alrededor de él, ¿no es cierto? Entonces, creo que esas son las cosas que estamos ajustando a la ley. La proporcionalidad, ese es el concepto que hay que cambiar, absolutamente. Y la racionalidad tiene que ser bien entendida. Y por supuesto esto también implica capacitar jueces y fiscales. No puede ser que para casos iguales un juez diga blanco y otro diga negro. Libre detención, ¿no? Entonces, estas son las cosas que hay que tratar de evitar. No hay que evitar la investigación, lo que hay que evitar es el abuso y la prepotencia de la detención preventiva, ¿no? Por 3 años para ver, y si sale inocente, ¿quién le devuelve esos 3 años a ese policía que de paso es un hombre menos que ya deja de servir a la colectividad? Es una lamentable situación que obliga a muchos policías a, digamos, tener que abstenerse ante una situación de peligro porque se van a ver luego en situaciones complicadas como por ejemplo la prisión. Otro tema que ha quedado pendiente, congresista, es el tema del ministro del Interior, que se iba a ver precisamente en el Pleno del Congreso. Sí, bueno, ahí hay un punto importante, porque ahí lo que hay que esclarecer es lo siguiente. ¿Por orden de quién estaba ese vehículo ahí? Lo que para el ministro del Interior es una interpelación. ¿Qué es una interpelación? Es un pliego de preguntas concretas. ¿Por qué? Porque la explicación que él dio no fue suficiente. Entonces hay que haber varias preguntas concretas que hay que aclarar. ¿Por qué hacía ese vehículo ahí y quién dio la orden? Segundo, porque esta gente, si estaba en un proceso normal, porque no se bajó, se identificó, somos fulanos y acabó. ¿Por qué tenían que sacar subrepticiamente y con violencia una mochila? ¿No es cierto? Dicen que había 2 computadoras. Le devolvieron la mochila 8 horas después. Bueno, ¿qué habrá venido 8 horas después? Esos son los temas. No es un tema personal contra el ministro. Al revés, estamos trabajando nosotros mano a mano con él varias cosas. Este es un tema que se tiene que esclarecer. Y que me imagino que el ministro en lo personal no tendrá nada que ver. Pero alguien, ¿no?, dispone a veces en una institución, hay sectores que actúan por su cuenta. Veremos, ¿no? Es importante en todo caso esclarecer ese punto. Otro tema que también preocupa a la colectividad es que precisamente lo vimos en la Comisión de Defensa Nacional, si mal no recuerdo, en la Sala Grau, donde la policía había rescatado a una niña que había sido secuestrada también en el oriente del Perú. ¿Cómo camina ese tema, congresista? Bueno, ese caso fue premiado, ¿no?, al equipo policial que actuó eso, porque vean, nosotros obviamente estamos en reconocimiento a los que cumplen su deber. Si es que y nosotros queremos alentar cada vez que sea necesario esta relación
de apoyo, de esfuerzo, tal cual cualquier ciudadano de bien haría con una policía que actúa correctamente, ¿no es cierto? Estamos inclusive apoyando, porque sabemos que el problema de bienestar del personal policial es un problema, estamos impulsando, apoyando, poniendo el hombro para acelerar la construcción, que ya está bastante avanzada, de la ampliación del hospital de policía. Va a haber un moderno hospital ahí, ya está el casco, hemos hecho un par de visitas y estamos apoyando en la Municipalidad de Jesús María, que desde la anterior gestión le ha puesto unas trabas que espero la podamos resolver. Entonces, esas cosas tenemos. Ahora, aparte de esto de defensa, déjenme contarles dos proyectos muy importantes que tenemos nosotros y que están listos ya al voto. Yo no sé por qué no se resuelven. Bueno, sí sé por qué no se resuelven, pero espero que se superar las vallas. Primero, la ley de salud mental. La ley de salud mental es un clamor para el país. Todos los días vemos que matan, violan, atacan niños, mujeres, etcétera. Y eso porque hay una desatención de la salud mental. Eso no está en el mapa de la salud pública del Perú. Y nosotros lo queremos poner en el mapa de la salud pública del Perú con una serie de medidas concretas. Me parece que es importantísimo. E inclusive esto tiene una derivada adicional, que es examen de salud mental para jueces y fiscales y policías, porque justamente las personas que tienen que tratar este tipo de cosas no pueden tener pues dolencia de ningún tipo, ¿me entiendes? No es aceptable. Y en segundo lugar, la ley de control de fusiones. Me parece que es central la ley de control de fusiones. Esto es para evitar los monopolios. Acaba de haber otra compra, anexiones de empresas, y el Perú no tiene una norma. Ni siquiera para decir usted tiene que cumplir tal prerequisito, nada. Hemos hecho una buena ley de control de fusiones. Todas las normas que nosotros hacemos, este control de fusiones, la de salud mental, estos que le he comentado de seguridad ciudadana y defensa nacional, todas las hacemos nosotros siempre con el concurso de expertos, de la gente que sabe. No es que a mí se me ocurre hacer una cosa como mucha gente y a mimeógrafo sacas un proyecto de ley, no. Nosotros lo hacemos estudiando bien, auscultando, haciendo audiencias públicas, escuchando a los que saben. Entonces, este tema de control de funciones que ha sido hecha con los mejores expertos del país está para el voto nada más en la comisión. Pero ¿cuál es la traba? Que como siempre nombran a dos comisiones, la segunda comisión no ha hecho nada. Entonces no tiene amarrados la segunda comisión, ¿qué le parece? Y en lugar de exonerarse esa comisión, no le exoneran y nos tienen amarrados sin poder sacar una buena ley. Y esa de control de fusiones la tenemos varios meses terminada, varios meses, igual que la de salud. Finalmente, congresista, hace un par de semanas estuvimos en Ayacucho e hicimos una breve encuesta en la propia plaza de Ayacucho, sí, y nos dimos con una sorpresa realmente lamentable. A muchas personas tuve la oportunidad de preguntarle qué pensaban de Abimael Guzmán, del terrorista Abimael Guzmán, y ellos me decían, perdón, el doctor Abimael Guzmán. Y le preguntaba qué pensaban en su momento ellos sobre todo lo que él hizo. Dijeron, bueno, él tiene su propia forma de pensar, él falló de repente en algunas cosas, pero con mucho respeto. Y ese es el pensamiento que tienen los jóvenes, porque la mayoría de entrevistados fueron jovencitos, incluso gente que está en la universidad preparándose para ser profesor en los centros educativos. Bueno, es que lo que pasa es que en los últimos 20 años no se ha incluido en la currícula escolar ese tema. Y por el contrario, si usted va al Museo de la Verdad, el Museo ¿no?, de la Memoria, no todas las apreciaciones son objetivas. Entonces, hay una apreciación benevolente de un sector que ahí tenemos los resultados. Si usted no educa a nuestra juventud, a nuestros niños, en el tremendo daño que hicieron estos malditos al Perú, ¿cómo podemos esperar que nos den buenas expresiones o expresiones condenatorias de un sujeto que es un genocida y lo trata como el doctor, ¿no? O sea, la verdad que eso es muy preocupante y tenemos que actuar de manera tal que yo creo que hay que exigir que se incluya ese tema en la currícula. No podemos, con un conjunto de profesores ideologizados en parte de ellos, es bien difícil.
Pero bueno, empecemos por los niños. Incluyamos en la agenda educativa, ¿no? En la currícula educativa, estos temas. Yo creo que ayudará muchísimo a un mejor pensamiento crítico respecto a lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Me estaba olvidando de una pregunta, en un tema en el que usted ha estado particularmente involucrado también, el tema de Venezuela. ¿Qué se puede esperar en los próximos días o semanas respecto a Maduro? Y por supuesto, él se ha incluso denunciado que estaría sacando dinero de las arcas del propio país, de la propia Venezuela, para fugar de ese lugar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se espera? Fíjese, lastimosamente en América Latina subsisten un par de países que apoyan a Venezuela, que es Bolivia y Uruguay, insólitamente Uruguay. Y Uruguay, el Frente Amplio, que es el partido de gobierno de Uruguay, que no tiene nada que ver con el Frente Amplio de acá, lo ha expulsado a Almagro, que es el secretario general de la OEA, nada menos. Lo han expulsado, ¿por qué? Porque Almagro tuvo una posición muy crítica contra la dictadura venezolana. Entonces, este dato que quieren transferir millones de dólares, ¿no? De Venezuela a Uruguay, donde se conoce que funciona una suerte de banca libre también, ¿no? De empresas offshore bancarias, bueno, y se preserve el secreto bancario, etcétera. Bueno, puede ser el pago de esa decisión contra Almagro, ¿no? Me parece tremendo realmente. La posición de México es distinta, ¿no? Porque han retomado una antigua política que ellos tenían, pero no por eso tiene que ser aceptada cuando la gran mayoría de países de América Latina, de Norteamérica y de Europa, todos reconocen al nuevo presidente Juan Guaidó. Yo creo que es inexorable que Maduro se vaya. Lo que pasa es que es una fiera herida, peligrosa por supuesto, ¿no? Y espero que deje ingresar la ayuda humanitaria que va a empezar a llegar. Y desde Lima nosotros también vamos a poner nuestra pequeña cuota para aportar algo en ese sentido, ¿no? Para poder ayudar a esta salida humanitaria de este tema, ¿no? Él ha dicho que está dispuesto a conversar en esos momentos con la oposición. ¿Es creíble esa posición de él? No, ninguna para nada. ¿Cómo querer hablar con la oposición si los mete presos? Si mata a los muchachos en la calle. Si no tienen, digamos, escrúpulos, ¿no? En no respetar los derechos humanos, en violar permanentemente con violencia la vida de las personas, especialmente de la juventud. Yo creo que es ya el pueblo venezolano, en su gran mayoría, sus líderes democráticos, ya han tomado una decisión y hay que apoyarlos en ese camino. Cualquier cosa que diga vamos a dialogar, ¿para qué? Eso es ganar tiempo en favor de la dictadura, no tiene sentido. Y en ese sentido creo que hasta su santidad el Papa ha sido mal aconsejado. Mejor es ni meterse, hay que apoyar, no buscar diálogos que no llevan a nada, que lo único que han conducido es a desactivar la oposición, ¿no? A enfriar las cosas y a seguir de la manera más violenta el gobierno, ¿no? Un gobierno que no solamente es violador de derechos humanos, sino es un gobierno que está matando de hambre a su pueblo, que la gente no carece de medicinas, en fin, ya se sabe esta historia, y el Perú es testigo viviente de lo que significa que miles de venezolanos se han venido acá desesperados porque en su país, que era hace 15 años o 20 años el país más rico de América Latina, hoy es el más pobre y todo el mundo sale corriendo. Congresista del Castillo, muchas gracias por haber estado con Congreso Televisión. Encantado hasta todo momento, y como vemos seguimos aquí trabajando en todos los terrenos que corresponde al Parlamento de la República. Amigos, espero que haya sido de su total y absoluto agrado esta entrevista que hemos tenido con el congresista Jorge del Castillo, temas realmente importantes relacionados a la defensa nacional y también a la situación que viven los peruanos y también la situación internacional, básicamente orientada a Venezuela y a todos los venezolanos. Las tareas pendientes aquí en el Parlamento Nacional y, por supuesto, la labor que vienen realizando los congresistas, no solamente en sus regiones en estos días, sino también a través de los grupos de trabajo y las diversas comisiones aquí en el Parlamento Nacional. Gracias por la sintonía. Hasta aquí esta edición especial de Pulso Parlamentario y, como siempre, por Congreso Televisión. Que estén bien. Hasta la próxima.